Buen día con todos. Nuestro grupo analizará la obra Napoleón cruzando los Alpes en base a la pregunta de investigación ¿cómo la obra Napoleón cruzando los Alpes de Jacques David plasma la idealización hacia Napoleón? Nosotros somos los integrantes del grupo y en este orden expondremos el tema. Para llegar a la respuesta de la pregunta de investigación, primero debemos conocer el contexto de la creación de la obra. Tenemos que remontarnos a tiempos de la Revolución Francesa. En noviembre de 1799, el 18 de Brumario, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul de la República Francesa. Luego, al año siguiente, en el año 1800, Napoleón decide viajar a tierras italianas en una expedición militar para poder recuperar un territorio controlado por los austriacos, quienes estaban a cargo de Michael von Melas. Para ello, decide atravesar los Alpes por el paso del Gran San Bernardo, como una especie de estrategia para tomar por sorpresa a los rivales. Un 14 de junio llegan a Marengo, en donde el ejército francés se ve superado por el austriaco, una total desventaja debido a fallas en la estrategia de Napoleón, y se desata la batalla de Marengo. La situación para los franceses era complicada, y Napoleón daba por hecho que habían sido derrotados. Prácticamente ya se había rendido. Pero inesperadamente llega el general Ducé. Logran contraatacar y para la noche los austriacos se habían retirado y los franceses habían ganado la batalla, aunque Ducé, la clave de la batalla, el verdadero vencedor, había muerto, lo que facilitó que Napoleón se apropie de todos los aspectos de la victoria de Marengo. Esto lo llevó a la popularidad y auge político, ya que sus inicios como cónsul no habían sido los mejores. El hecho de ser primer cónsul de Francia más la victoria de Marengo ocasionó que posteriormente se cree un vínculo con la monarquía española, con el rey Carlos IV. Recordemos que antes España se encontraba distanciada de Francia por sus ideales revolucionarios que estaba compartiendo en toda Europa. Y para concretar este vínculo entre ambas naciones, entre diversas negociaciones, hubo un intercambio de presentes y entre los que ofrecía Carlos IV a Napoleón se encontraba un retrato que se le encargaría a Jacques-Louis David, un pintor fiel a la Revolución Francesa. Esta pintura retrataría el cruce de Napoleón por los Alpes que lo conduciría a su majestuosa victoria en Marengo. Cabe resaltar que Napoleón pidió otras tres versiones de la obra para distribuirlas por distintas instituciones de Europa y el mismo Jacques-Louis David haría una quinta versión por su cuenta, lo cual daría lugar a cinco versiones de la misma obra. Terminando en 4 meses de octubre de 1800 a enero de 1801, señala el inicio de un nuevo siglo, ya que después de una década de terror e incertidumbre tras la revolución, Francia estaba emergiendo una vez más como una gran potencia. En el corazón de este avivamiento, por supuesto, estaba el general Napoleón Bonaparte, quien en 1799 había escenificado un levantamiento contra el gobierno revolucionario en un golpe de Estado. Se habría instalado como primer cónsul y efectivamente se había convertido en el hombre más poderoso de Francia. Así, en mayo de 1800 dirigió sus tropas a través de los Alpes en una campaña militar contra los austriacos que terminó con su derrota en junio en la batalla de Marengo, en el cual este logro es el cuadro que conmemora. Elementos de la obra. La famosa obra, inspirada en Napoleón Bonaparte, muestra múltiples características hechas para resaltar su imagen. Características como que el retrato sea una iconografía, es decir, está más inspirada en su imagen como emperador y carácter que en su apariencia física. También se encuentra utilizando un uniforme de general en jefe en vez del uniforme de primer cónsul. También lleva una gran capa roja que representa la valentía, pasión y fuerza de quien la usa. Se encuentra mirando al espectador mientras está señalando arriba con su mano derecha y la mano izquierda sostiene las riendas del caballo, que da a entender tanto que Napoleón es un líder nato como que éste los llevará hacia arriba, que sería la victoria y la gloria. Al fondo también se puede apreciar a un grupo de soldados acompañándolo a subir la montaña, y en las piedras también se puede ver un grabado, la cual dice Bonaparte, Aníbal y Carlomagno. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento neoclásico.
Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Características: arte basado en la razón, el progreso, lenguaje simple para llegar a los lectores, retorno a los clásicos, importancia de la razón frente a la posición. Temas predominantes, como el honor, las pasiones y el deber del ciudadano. Intención didáctica. Jacques Louis David, como figura, tiene que ser entendida con Roma, usando Roma para ser más francés. El clasismo que tenía no era mimético y abstracto, sino histórico y nacional. Su arte nunca dejó oscilar el neoclasicismo, atraído instintivamente por el rubenismo, naturalismo, emotividad y espíritu barroco. Pasó a ser pintor de Napoleón, haciendo que fuese más griego, más neoclásico y manteniendo lealtad siempre a una parte. Tuvo una actuación revolucionaria, haciendo así que lo exilien de Barbones, pero ejerce aún la influencia que proyectaba, realizando obras magistrales de temas de leyenda y mitología griega, adentrando la más pura línea neoclásica de la antigüedad. Teniendo todos los puntos anteriores en cuenta, podemos comenzar a responder cómo la obra deja plasmada la idealización hacia Napoleón. Y es que esta idealización, para comenzar, sería la razón, la motivación detrás de la creación de este cuadro. Para empezar, el rey Carlos IV usaría esto como una táctica aduladora para poder mantener a flote la relación con Napoleón. También porque existen estos elementos fantásticos, casi endiosados de Napoleón en la obra, que a ciencia cierta no podrían ser posibles. Y es que no es posible que un hombre que pase por los Alpes varios días a temperaturas frígidas se vea tan imperturbado como lo hace Napoleón en la obra. Por su parte, posteriormente, Paul de la Roche haría su propia obra con un sentimiento más realista, una expresión más creíble del momento. Pero hablando únicamente del cuadro de David, em, es innegable que esa sería la idealización plasmada. También tenemos en cuenta el dato de que el autor de la obra no tendría mucho tiempo para poder retratar a Napoleón. Por lo tanto, sabemos que el rostro que se utilizó, la posición, los gestos, las proporciones fueron totalmente fabricadas a conciencia con tal de dejar en claro que este Napoleón que mira al espectador con el dedo señalando hacia un futuro victorioso, el uniforme impoluto, la capa flameando, es un líder innato, es un genio indudable y comparable, como está grabado en las rocas en la parte inferior, con grandes como Aníbal y Carlomagno. Finalmente, estas son las referencias que hemos utilizado para la realización de este trabajo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.